Bien, chicos, entonces, a ver, vamos a empezar nuevamente con la clase de dengue, la clase final. Con esta ya quedamos cerrando ya todo lo que corresponde a dengue. Hoy vamos a ver notificación, brotes y lo que es vigilancia epidemiológica. Siempre por ahí aprovecho, como se dan cuenta, no sé si se han percatado, de reforzar por ahí, ¿no? Algunos conceptos, no solamente los nuevos. Entonces, en esta lámina, como siempre, para explicarles, ¿sí? No solamente es lo que yo busco con ustedes, estos objetivos. También quiero que al finalizar la clase, ustedes no pasen a la siguiente sin antes haber verificado que realmente ustedes son capaces de haber logrado estos objetivos. ¿Cuáles son? Pues diferenciar un caso sospechoso, uno probable, uno confirmado. Sí o sí, esto viene en el SERUMS. Que puedan comprender qué es una notificación, lo que involucra hacerla, que reconozcan un brote y que puedan entender conceptos como búsqueda activa y que puedan explicar el cerco epidemiológico. Bien, como siempre cerramos con preguntitas tipo SERUMS, pero no sin antes iniciar con nuestro pretest, ¿no? Así que vamos con la pregunta número 1. Chicos, rápido. ¿Qué mide el índice aédico? ¿Qué mide el índice aédico? Excelente, muy bien. Todas las viviendas que durante la inspección dieron como positivas, el porcentaje de viviendas positivas sobre, ¿no? El total por 100, no lo olviden. Pregunta número 2, rápidamente entonces, ¿ok? ¿A qué corresponde el control focal? A ver, ¿cuál de estas opciones? A ver, rápidamente. Excelente, una intervención, ¿no? En la que nosotros la realizamos inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, apenas detectamos una vivienda positiva. Excelente. Pregunta 3. ¿Cuál es la principal medida comunitaria que realiza, ¿no? Nuestro Estado para intervenir o manejar el tema del dengue? ¿Cuál es? La eliminación de criaderos, ¿no? Y siempre con participación comunitaria, ¿no? Por eso se llama medida comunitaria. Ok, chicos, con eso vamos a empezar. Bien, vamos a empezar la clase. Queremos siempre hacer nuestra pregunta de entrada, ¿no? Para que ustedes puedan orientarse en la clase. Quiero que recuerden, no es para contestar de inmediato. La idea es que ustedes puedan desarrollar esta pregunta y con criterio conforme avancemos en las clases. ¿Está bien? Más adelante van a ver cómo rebobinamos esta pregunta, pero ya con una capacidad técnica lo suficientemente, ¿no? Que les permita resolver este planteamiento. Entonces veamos. Dice, tenemos un establecimiento que detecta, palabra clave, detecta varios pacientes, miren los síntomas, fiebre, compatibles con dengue durante una misma semana. ¿Ok? Ha detectado varios pacientes con fiebre y que esto dice es compatibles con dengue durante una misma semana. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿basta con atenderlos o debe activarse alguna acción de vigilancia epidemiológica? ¿Ustedes qué cosa creen? Pues bien, con esa pregunta, dejándola ahí, vamos a proceder a las clases. Empecemos con la parte 1, chicos, la parte en la que vamos a hablar de caso sospechoso, probable y confirmado, que sí o sí es muy preguntable en el examen. Entonces vamos a ver la idea general de esto, ¿no? No todos los pacientes, ustedes lo saben, tienen el mismo nivel de certeza diagnóstica, ¿no? La vigilancia epidemiológica trabaja por niveles. Entonces, en ese sentido, nosotros para poder clasificarlos, si queremos llamarlo de esa manera, vamos a tener 3 tipos, ¿no? Estos son el sospechoso, el probable y el confirmado. Entonces, vamos a ver. Primero, tienen que entender la dinámica, porque no lo he colocado en este orden porque así, ¿no? Realmente siempre primero tenemos la sospecha de, ¿verdad? Entonces, ante esa sospecha, luego investigo, por eso se llama probable, ¿verdad? Para que finalmente yo pueda llegar a este casito, que es el caso confirmado. Miren cómo es un ciclo, no reciben un nombre por recibirlo, ciertamente lo reciben del proceso que yo realizo hasta poder tener una conclusión general o más clara de a qué caso pertenece este paciente que tiene pues esta sintomatología compatible con dengue. ¿Ok? Entonces, pasemos a hablar de uno por uno. Empecemos por el ciclo y vayamos con el caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? Un caso sospechoso es aquel que presenta signos y síntomas que son compatibles con la enfermedad, pero que no tienen confirmación. Y esa es la palabra clave. Grábalo, repítelo, sospechoso. Compatible clínicamente, es decir, parece dengue, ¿ok? Parece dengue, mas no lo hemos confirmado aún. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien.
Ahora hablemos sobre qué es un caso confirmado, ¿ok? Hablemos sobre qué es un caso confirmado. Bien, entonces cuando el laboratorio, así de simple, confirma la infección por dengue, solo ahí hablamos de un caso confirmado. O sea que aquí ya hay un laboratorio que nos ha respaldado que realmente estamos ante un caso de dengue, ¿no? Acá ya hay confirmación del laboratorio. ¿Listo? Hay que tener muy claro esto, chicos, por favor. ¿Listo? Ok. Continuemos entonces. Ya no sospecho, ya aquí yo ya comprobé. Solo me recuerdan eso. ¿Estamos? Bien, entonces quiero que hagas una pausa aquí. ¿Sí? El sospechoso tiene signos y síntomas que son compatibles con dengue. El confirmado, ya hay un laboratorio que nos lo ha confirmado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces recuérdame eso, por favor. Ahora hablemos de la notificación epidemiológica. Hablemos de la notificación epidemiológica. Esta va a ser la parte 2. Entonces, ¿por qué se notifica? Pues chicos, hay que responder esa pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario notificar? ¿No? Entonces, ustedes saben que la vigilancia epidemiológica depende de que obviamente hayan notificaciones, reportes, ¿no? Si los casos no se notifican, entonces, ¿cómo el Estado, cómo el MINSA va a poder conocer la situación real, ¿cierto? Entonces, siempre seguimos un proceso, ¿no? En este sentido, en el que si nosotros detectamos, lo primero es controlar para poder prevenir que esta situación se salga de las manos. Y es este ciclo que les presento aquí. Entonces, lo que no se notifica, pues no existe para la vigilancia. Por eso es importante notificar para que podamos hacer este ciclo de controlar y prevenir en última instancia, ¿cierto? Para que no se expanda esto y no pase a mayores cosas, ¿no? Por eso es la importancia de notificar. Entonces, hablemos entonces de ese objetivo que tiene la notificación, hablando de este tema, ¿no? Nosotros partimos que la notificación, chicos, va a permitir tomar decisiones. Ese es el objetivo final de la notificación, que permite que el Estado tome decisiones. Entonces, la notificación permite a su vez, no solamente, o sea, ¿cómo llegamos a tomar esas decisiones? Primero porque detectamos los brotes, ¿verdad? Detectamos los brotes y una vez que los detectamos, planificamos estas intervenciones para poder proteger a la población. ¿Cómo? Por medio de decisiones, por medio de estas decisiones. Entonces, recuérdame algo ahí, anótalo. Notificar es lo mismo que informar para actuar, ¿ya? Para tomar decisiones. ¿Estamos bien? Ok, entonces hablemos de brote. Hablemos de brote, ¿sí? ¿Qué es un brote? ¿Qué es un brote? Entonces, definición clásica, chicos. Un brote ocurre cuando aparecen más casos de los esperados. Esto lo hemos visto en epidemiología, ¿ya? Simplemente un brote es más casos del esperado. Yo normalmente de repente en una parte de Piura que es endémico, y ya vamos a hablar también de esos términos, tenemos pues que normalmente se reportan 100 casos de dengue y de la nada en una semana X, Y, Z o en un mes X, Y, Z me reportan que hay 200 y luego 300. Están aumentando los casos de dengue. ¿Me entienden? Entonces hay más casos de los esperados en esa población en un periodo determinado. Más casos. Entonces, anótame en tu cuaderno ahí. Brote igual a más casos de los esperados. Más de lo normal. ¿Bien? Ok. Entonces, veamos un ejemplo clásico que se utiliza mucho para este tipo de definiciones, y es, por ejemplo, cuando aumentan los casos, por ejemplo, tenemos lo normal, ¿no? Que es un caso de 2 casos que se reportan semanal, quincenal, así, ¿ok? Y de la nada aparecen 15 casos, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando esos casos aumentan significativamente, y ojo con la palabra, significativamente, o sea, que si aumentan a 5 sigue estando en la media, probablemente, ¿verdad? No hay mucha desviación estándar, porque también manejamos desviaciones estándar. Pero si me pones 15, o sea, estamos aumentando normalmente de 2 a 5, 3 veces más, eso es un brote. ¿Estamos bien? Ok, entonces ahí se sospecha de brote, ¿ya? Se sospecha de brote. Muy bien, vamos a la parte 4, que es la investigación epidemiológica, netamente. Aquí, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De la investigación epidemiológica? Ustedes pónganse en la situación que hay un brote. Debemos investigar, ¿cierto? Porque ya, ok, ya sé que probablemente estoy ante un caso porque se están reportando, pero luego tiene que venir la fase de la investigación en la que debemos preguntarnos, ya, ¿qué pasó, no? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes están afectados? Tengo que investigar todo eso.
Tengo que buscar la causa para poder controlarla. Entonces, aquí hay un proceso que nosotros debemos seguir, ¿no? Primero identifico, ¿verdad? Para llegar a cuál es la fuente, esa causa, ese origen, y poder controlarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, anótame en tu cuaderno lo siguiente. Busco la causa, el origen, dónde se encuentra, para poder controlarlo. Estamos. Ese es el objetivo de la investigación epidemiológica. Investigar para intervenir. Muy bien. Bien, entonces avancemos, vamos llegando a la parte final, que es la búsqueda activa de casos. ¿Qué es la búsqueda activa de casos? La búsqueda activa de casos maneja la filosofía de que nosotros no debemos esperar pues a que los pacientes lleguen, ¿no? Me voy a sentar en mi consultorio y ya, a ver, ¿cuántos pacientes de dengue llegarán? Ojalá que no lleguen hoy día, ¿no? Genial. No, chicos, nosotros tenemos una situación activa en la que nosotros tenemos que salir a buscar, ¿verdad? Y no esperar a que los pacientes lleguen y nos digan, ay, doctor, estoy mal, creo que tengo dengue. No, ¿verdad? El personal sale a identificar estos posibles casos. Chicos, esto es un tema muy rentable. Sí o sí, me tienes que tener claro. Entonces, la búsqueda activa de casos es el momento en el que el personal de salud sale a buscar los casos. Sale fuera del establecimiento y busca, ¿verdad? En la comunidad estos casos, muchas veces llegando a casa por casa. Entonces, hay una búsqueda activa, hay una búsqueda de casos en la comunidad, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? No esperamos, salimos a buscar. Entonces, un ejemplo de esto es las visitas domiciliarias, ¿verdad? Un ejemplo de esto son las famosas visitas domiciliarias que se van a dar durante sus guardias, que son remuneradas, por cierto, y que obviamente ustedes le van a sacar provecho, ¿sí? Pero tienen que hacerlas, pues chicos, ¿no? Tienen que hacerlas. Por eso se les está formando con un enfoque en salud pública para que ustedes tengan esta visión proactiva, ¿no? De no quedarse, sino que realmente debemos salir y llevar la salud a la población, ¿ok? Bien, entonces no solamente tenemos pues a las visitas domiciliarias, sino que también tenemos a las encuestas, a la búsqueda comunitaria. Son básicamente actividades típicas que se realizan durante el brote. Bien, entonces ahí les dejo esos ejemplos y para finalizar vamos con la última parte antes de llegar a nuestro post-test y preguntas de casos serums, que es el cerco epidemiológico. ¿Qué es el cerco epidemiológico? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué entendemos cuando decimos cerco epidemiológico? Chicos, así, simple. Cerco epidemiológico busca limitar la propagación. Yo lo cerco, ¿me entienden? Se busca alrededor de un casito, el caso que hemos identificado, y actuamos a su alrededor. Cerramos, protegemos alrededor, formamos un cerco, pues. A eso se refiere, es proteger alrededor del foco. Entonces, anótame eso ahí. Proteger alrededor del foco es limitar la propagación, ¿ok? Limitar la propagación del foco, de la propagación de lo que hemos encontrado del caso, ¿verdad? Por eso es que es importante. Entonces, anótame ahí. Cerco epidemiológico es la intervención alrededor del caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué incluye, pues, realizar este cerco, no? ¿Qué incluye realizar? Ya, listo, voy a proteger alrededor del caso, pero ¿qué incluye, pues? Entonces, el dengue puede incluir búsqueda activa, control vectorial, ¿verdad? Educación sanitaria, todo esto incluye este cerco epidemiológico. Bien, entonces no solamente pues vamos a ir y cerrar, uno pensaría, no, que vamos a bloquear y que todo esto, que no, que va a entrar en cuarentena, sí, ya, todo lo que tú quieras, pero también incluye educación, búsqueda de casos y control vectorial, ¿no? Entonces, ya en este punto, repásame lo siguiente en tu cabecita. Haz una pausa de 2 o 3 minutos, ya sabes. Regla 1, deja el celular. Regla 2, párate, estírate, muévete. Regla 3, mira un horizonte lejano, por favor. Aléjate de la pantalla un momento. Mira algo que se encuentre muy lejos. Número 4, toma agua. Número 5, respira. Inhala 5 segundos. Mantén 5. Exhala por 5. Repítelo 3 veces. Con la idea siguiente. Caso, si llega, aparece, lo clasifico, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder notificarlo. Y luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo notifico? ¿Queda ahí? No, tengo que investigar. ¿Qué pasó? ¿A cuántos? ¿Por qué pasó? ¿Cuál es el origen? ¿El foco?
Tengo que salir, ir a buscarlo, búsqueda activa. ¿Para qué? Porque si hemos encontrado un caso y lo confirmamos, cerco epidemiológico. Controlamos alrededor del caso detectado. Bien, repásame eso. Pausa de 2-3 minutos. Muy bien, espero que hayas pausado, de verdad. Bien, entonces vamos a finalizar con nuestros casitos serums antes de pasar al post-test. Entonces, pregunta número 1, chicos. Tenemos a un paciente con fiebre y clínica compatible con dengue, ¿no? Pregunta, ¿cómo es su clasificación? ¿Es un caso confirmado? ¿Sospechoso? ¿Cuál será? ¿Grave? ¿Brote? ¿Cuál es? Clínica compatible, o sea, quiere decir que no nos habla de confirmación con laboratorio, por lo tanto es sospechoso. Muy bien, así es. Siguiente pregunta. Vamos, tenemos un paciente con laboratorio positivo para dengue. ¿Cómo lo clasifico? Sí, facilito, profesor. Sí, bueno, es que sí. La idea es que ustedes cojan esto para que cuando pasemos a las preguntas complejas que hacemos por interno, pues puedan responderlos con la misma seguridad. Clasificación, ¿cuál es? Confirmado. Sí, sin dudar, rápido. Excelente. Siguiente pregunta. Tengo un aumento, dice, de casos por encima de lo que se espera, por encima de lo que yo esperaba. ¿Cuál es la situación que se describe mejor según las alternativas? Por encima de lo esperado. Brote, perfecto, brote. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, tenemos un personal que está realizando visitas a las viviendas para detectar nuevos casos. Nuevos casos. Pregunta, ¿qué actividad está realizando? Búsqueda activa. Muy bien, excelente. Recuerden que en la sección de preguntas ustedes deben pausarlas, el video, para que puedan responder, explicar por qué creen eso y luego darle play, reanudar el video y confirmar que realmente es lo que ustedes han pensado con el criterio que lo han hecho. Muy bien. Ok, entonces pasamos a nuestras preguntas de post-test, las famosas preguntas ping-pong. ¿Listo? Rápidamente, actuamos. Esto es rápido, chicos. No podemos demorarnos más de 3 segundos. ¿Qué es un caso sospechoso? Persona con clínica compatible. Listo, ¿no? Clínica compatible. Muy bien. Caso confirmado. Rápido. Confirmación por laboratorio. Listo. Excelente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es un brote? ¿Qué es un brote? Por encima de lo esperado. Listo. Casos por encima de lo esperado. Ya, perfecto. Con eso la tienen. Siguiente pregunta. ¿Qué es la búsqueda activa? ¿Qué es la búsqueda activa? Es la identificación de casos, pero cuando salimos a buscarlos a la comunidad. Muy bien, excelente. Identificación activa de los casos en la comunidad. Salimos a buscar esos casos, ¿verdad? ¿Y qué es el cerco epidemiológico para terminar? Intervenir alrededor del caso para evitar, ¿qué cosa? La propagación, ¿no? Muy bien, excelente, chicos. Bien, con eso damos por terminado la clase de dengue. Hasta aquí. Cuídense mucho. Saludos y bendiciones, chicos. Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Es cierto, para lo que lo sepan, por interno me comentaron los alumnos de que en la parte de dengue no habíamos hablado sobre el caso probable, ¿no? Entonces, me voy a permitir hacer una clase chiquita de la secuencia epidemiológica, ¿ok? Para cerrar ya definitivamente, ¿no? No todos los pacientes, pues, chicos, tienen el mismo grado de certeza diagnóstica y en eso es lo que se basaba esa secuencia epidemiológica y de esos casitos, ¿no? Entonces, que más que nada son definiciones operativas. Entonces, vayamos directo al grano, ¿no? Entonces, estábamos hablando en la clase sobre caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. En ese sentido, la vigilancia epidemiológica trabaja esos niveles. Primero sospechamos, ¿verdad? Luego acumulamos evidencia epidemiológica para luego realmente confirmar, ¿no? Y en eso ese es este proceso. Entonces, así es, ¿no? Sospecho, evidencio y confirmo. Esa sería la lógica que deben seguir. ¿Listo? Entonces vamos a repasar para que quede ya cerrado estas definiciones operativas, porque realmente son definiciones operativas, chicos. Ya, entonces habíamos dicho que el caso sospechoso es aquel, ¿verdad? En el que había pues esa clínica, esa sintomatología, esos signos que son compatibles, ¿verdad? ¿Con qué cosa? Con obviamente otros síntomas que son compatibles con con el dengue, pues son síntomas compatibles con el dengue, ¿no? Entonces aquí hay la fiebre, cefalea, mialgia y atragio, o sea,
fiebre, aumento de temperatura, cefalea, dolor de cabeza, mialgias, músculo, algias, dolor, ¿verdad? Y artralgias, articulaciones, algias, dolor, entonces dolor en las articulaciones. Síntomas que son pues compatibles con dengue. Pero ojo, aquí no hay evidencia epidemiológica, tampoco hay confirmación de laboratorio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, graba y anota esto, por favor, en tu cuadernito, ¿ya? Sospechoso, entonces, conclusión, hay clínica que es compatible con dengue. Se acabó, ¿ya? Y cuando digo clínica, estoy hablando de los síntomas que son compatibles con dengue. Entonces, es decir, parece dengue. Pues no todo todo esto parece indicar que tienes dengue. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y aquí está el que nos faltaba, y gracias chicos por hacérmelo notar. El caso probable, ¿no? El caso probable. Entonces, aquí también tenemos esta clínica que es compatible, es decir, parece dengue, pero además tenemos lo que se conoce en esa definición operativa como nexo epidemiológico, y esta era la parte que faltaba, pues chicos, ¿ya? Un caso probable presenta estos síntomas que son compatibles con dengue, pero además hay evidencia epidemiológica. Nexo epidemiológico, son lo mismo. ¿Qué quiere decir, doctor, eso? O sea, que vive en una zona donde se sabe, pues, que hay transmisión activa de dengue o, en su defecto, el paciente nos comenta que estuvo en una zona que ha tenido un brote de dengue, por ejemplo, que luego hacemos ese nexo, esa conexión, pues por eso se llama nexo, conexión epidemiológica, ¿me entiendes? Uno hace una investigación del caso y se da cuenta pues que finalmente estuvo en una zona el paciente en la que pues hubo un brote de dengue, entonces ya ahí todo cuadra, ¿no? Ese sería un caso probable, ¿no? Aquí existe circulación que queda demostrando de que el virus está en la localidad donde el paciente ha estado. Ha tenido pues ese contacto epidemiológico en todo caso este pacientito. Todavía no hay confirmación por laboratorio, pero ya hemos encontrado un nexo epidemiológico. Recuerda eso, ¿sí? O el paciente o vive en una zona de dengue o visitó una zona en la que ha habido dengue, ¿verdad? Un brotecito. Entonces grábate bien eso, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces anota ahí, el caso probable es igual a la clínica más el nexo epidemiológico. No solo parece dengue, sino que ya acaba encajando epidemiológicamente porque ha estado en unas zonas en las que sabemos o luego nos hemos enterado de que ha habido pues brotes de dengue o por último se sabe que el paciente vive en una zona de dengue. ¿Listo? Al preguntarle. Ahora hablemos del caso confirmado, chicos. ¿Qué es el caso confirmado? Habíamos dicho ya, aquí habíamos ya dejado claro de que teníamos no solamente parecía dengue, es decir, que tenía la clínica compatible, sino que además un laboratorio ya nos daba la evidencia, ¿verdad?, de que hay el diagnóstico como tal. Ya deja aquí todo de ser ni una sospecha, ni confirmado, ni nada. Aquí ya, ¿verdad? Estamos hablando de netamente ni de sospechas, ni de probables, sino de confirmado. ¿Listo? Entonces ya aquí todo se ha cerrado, ya no sospecho, ya comprobaste aquí de que es dengue. ¿Listo? Entonces recuerda eso y repásalo, por favor, ¿sí? En el sospechoso hay clínica probable, parece dengue. ¿Ya? Eh, en el probable ya tenemos la clínica, es decir, parece dengue, pero además sabemos de que el paciente ha estado en una zona de dengue o vive en una zona en la que sabemos que hay dengue. Eso se llama nexo epidemiológico. Y los confirmados ya tenemos la evidencia de laboratorio, pues, ¿no? Entonces, en esa línea me gustaría preguntarles respecto a la clase de hoy algo chiquito nada más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un paciente con fiebre que tiene las siguientes situaciones, ¿no? Por ejemplo, tiene fiebre, además tiene cefalea, tiene mialgias, pero además reside en un distrito con transmisión activa de dengue, pero no tiene resultado laboratorial. ¿Cómo lo clasificamos? Probable, así es. ¿Por qué? Porque no solamente parece dengue al tener esta sintomatología, ¿verdad? Sino que además sabemos de que, ¿no? Gracias a que nos lo ha dicho, vive en un distrito con transmisión activa de dengue. Entonces, A más B igual a C. Pero además nos pone de que no tiene resultado laboratorial. No laboratorio. Entonces, recontra caso probable, ¿sí? El único que puede comprobarlo verdaderamente es el laboratorio. A ver, una más. Sí, una más. A ver, para justo en esa línea ya dejar claro y cerrar este tema. Tenemos un paciente que tiene una clínica que es compatible con dengue, pero además tiene la prueba laboratorial positiva, es decir, el laboratorio nos está confirmando. ¿Cómo lo clasificamos? Confirmado, ¿verdad? Es un caso confirmado.
Muy bien, chicos, con eso damos por cerrado dengue oficialmente. Ya no los voy a atormentar más con eso. Es algo que habíamos dejado incompleto nada más, pero con esto damos por cerrado. Cuídense mucho. Saludos.